Dice, sí, lo que pasa es que José Hernández después medio se convirtió porque dice que obedezca al que obedece será bueno el que manda. Y yo le digo, pero vas a juzgar un libro por una frase. Habiendo dicho más adelante que esa frase, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo, es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque nadie les toma pecho al defender a su raza, debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho, la pucha. Sí. Lo va a juzgar por la otra frase, que en una de esas no tenía más remedio el que obedecer. Mirá ahora donde ahí estábamos leyendo ese artículo que rememora un documento viejo del año 2000 del subcomandante Marcos, que ya anticipaba las grandes migraciones porque la tecnología y la informática ha convertido al mundo en un lugar tan chiquito que sobra gente. Entonces andan los pobres, los desocupados, los sin patria de un lado para el otro, no saben dónde están, se mueren en los mares, en la frontera, los matan como animales. Tenemos países como Costa Rica muriéndose de cualquier cosa, de peste, de huracanes o de balas, para mantener un status quo mundial que le sirve a cada vez a menos gente. Entonces, juzgar al Martín Fierro por esa frase, olvidándose de todo lo demás, no sé, me pareció por lo menos injusto. No sé cuál es tu opinión. Le voy a decir a Florentino, yo le digo Florentino, Sí, todos sí, le dicen claro. Pepe, pero bueno, yo le digo, me gusta decirle Florentino, la invitación tuya le voy a Sí, reiterar. sí, sí, tirarle las orejas para que venga. Pero bueno, por teléfono nomás. se va a poner contento. Sí, claro. Sí, no, aprendí muchas cosas con la selección que él hace de las estrofas, de las frases, como vos reiterás. Y una me quedó grabada, no, es decir, no es de Hernández, pero viene al caso de lo que estamos hablando, por lo menos en este caso yo, de Rojas, de Ricardo Rojas, cuando dice argentino es ser en principio parte indio, parte gaucho y parte después ciudadano. Es decir, esos tres aspectos se ensamblan con una proporción, con otra, pero se tienen que ensamblar para llegar a ser un ciudadano, ¿no es cierto? En este caso a mí me toca hablar de la parte de la seña, o de los mayas específicamente. Yo hoy voy a tocar el tema de la obra maestra maya, es decir, el calendario más elaborado, más detallado que construyen los mayas, la inteligencia maya. Y se llamó, como dije antes en la entrevista anterior, cuenta larga, porque los cálculos eran tan largos que llegaban al infinito potencial, como si nada, ¿no es cierto? En ese aspecto el tiempo se hizo lineal, porque los mayas parten de un tiempo circular que era el tiempo del maíz, que se plantaba, se cosechaba y se volvía otra vez, era como un tiempo circular. Pero con el calendario cuenta larga, ese tiempo circular de las cosechas de los ciclos biológicos se hace recto, se hace lineal, exacto, ¿no es cierto? Entonces es un gran mérito de la inteligencia precolombina el haber elaborado esa obra maestra que se llama, los antropólogos y los arqueólogos lo conocen con el nombre de cuenta larga, por la longitud de sus cálculos. Todo el calendario en la zona maya empezaba en una fecha igual para todos los centros ceremoniales. 4 Ajau, 8 Cumu, como si nosotros dijéramos miércoles 3 de tanto, bueno, ellos decían 4 Ajau, 8 Cumu. Esa era la fecha cero de los cálculos que ellos tenían, históricos, ¿no es cierto? Históricos. Hay muchos autores que han estudiado cuándo empezó esa fecha, ¿no es cierto? Unos dicen tal fecha, otros dicen otra. Yo me atengo a una correlación de un autor alemán que es Fulz, Andrea Fulz, que coloca esa fecha el 29 de julio de 2906 antes de Cristo. O sea que si
un maya hubiese contabilizado, se pudiera haber contabilizado la historia contada o detallada por este calendario, imagínense que nosotros vamos 2000 años después de Cristo recién. Después. Entonces, los mayas, digamos, casi con esa fecha son 3000 años, más 2000 después son 4000 y pico de años que se contabilizarían en una historia, ¿no es cierto? Bueno, ese calendario estaba tallado en las piedras que hoy vemos. Las estelas de los mayas están talladas con ese calendario. Lo que tienen arriba es el calendario cuenta larga. Es el calendario cuenta larga. Que tenía tres partes básicas, tres aspectos. Una serie inicial, que se le llama serie inicial, que contabilizaba datos solares. Datos solares. Eran 9 jeroglíficos en total. 9 jeroglíficos en total para la serie inicial. Allí estaban una unidad que se llamaba Bactún, que eran 144.000 días, Catún, 7.200, Tun, 360, Huinal, 20, y Kit era de a uno unidad. Esos jeroglíficos iban en proporción de 20 en 20, de 20 en 20, es decir, un Huinal por 20 daba el próximo nivel. El próximo nivel del Tun por 20, casi por 20 daba el próximo, y así sucesivamente. El segundo, la segunda parte de la cuenta larga llevaba los datos lunares. Entonces eran 8 jeroglíficos en total. Ahí estaban los jeroglíficos de los eclipses, que ya hemos hablado, el semestre lunar, cuándo era luna llena, todo estaba anotado detalladamente de la fecha que ellos habían grabado. En esa piedra. Y finalmente, la serie suplementaria era, digamos, un anexo que los mayas agregaban, secundaria, la serie secundaria, era un anexo que los mayas agregaban para detallar algún acontecimiento histórico fuera de la fecha esa que estaba grabada. Fuera de la fecha. Y tenía, como nosotros ahora, lo que decimos antes de Cristo, después de Cristo, tenía un jeroglífico que era parecido a una de las brochas para afeitarse de antes, no sé si ahora siguen viniendo, yo tengo una por lo menos. Si apuntaba esa brocha para un lado era antes de Cristo, o antes de la fecha de ellos, ¿no? Y si apuntaba para el otro era después. Claro. Entonces uno sacaba el cálculo y decía estoy en el siglo 7 después de Cristo, en el siglo 2 antes de Cristo, es decir, antes de la fecha esa. Antes de la fecha esa. Era como una era antigua y una era moderna. Claro, por eso ellos se acercaron, fueron los primeros en tener esa fecha era en sus cálculos. Cuando era algo parecido cuando la unidad básica del calendario de cuenta larga era, como todos los calendarios del mundo, es el día. El día. Entonces pasaba un día, un kin decían ellos, un día o sol, kin. Pasaba un día, pasaban 2, pasaban 3, y ocurría algo como parecido a lo que nosotros nos sucede en una centena. Cuando en 100, ¿no es cierto?, se llena por primera vez las unidades, pasa una unidad a la decena. Y cuando se llenan las decenas, pasa una unidad a la centena. Bueno, lo mismo pasaba acá. El kin, el tun, o el lunar, el tun, el catún y el bactún, si iban llenando a partir del 1, de los kines, llegaba un momento que se completaban 13 bactunes, o sea que la cantidad de 144.000 días había que multiplicarla por 13, 0, 0, 0, 0. Es decir, 0 catún, 0 tun, 0 uinal y 0 kin. Entonces se volvía a empezar. Es decir, el 13.0000 era igual al 00000. O sea, volvía a empezar
00001, 0002, y así sucesivamente se acumulaba. Es decir, el tiempo no se perdía, los mayas lograron controlar el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, a esta 13 Bactunes, a estos ciclos de 13 Bactunes, los mayas lo llaman una era, que duraba 5.125 años. 5.125 años. Si nos fijamos en la punta, en la parte... perdón, 5.125 años a partir de aquel primer año. Sí, si vos querés computarlo a partir de ese primer año, pero ya tenían fijo una era eran 5.125 años. En la parte superior de la estela, del monumento de piedra tallado, vamos a ver que hay unos símbolos. El primero que está arriba es como una serpiente, que es el aire, el cielo, Can. A los dos costados, para abajo de la serpiente, hay como unos peines que son espinas de peces, el agua. Es decir, aire, agua. Abajo hay como un círculo achatado, que es la piedra, la tierra. Y adentro de la piedra, de la tierra, hay un circulito que es el sol, el fuego. Los 4 elementos están ahí: aire, agua, tierra y fuego. Y en el centro está el jeroglífico del calendario solar que cae esa fecha, o del mes que cae esa fecha, ¿no? A eso los mayas le llamaban 5 eras, 5.125 años por 5, ¿no? Y si después multiplicaban ese valor en días por 73 y pasaron a tener una gran era, es decir, el infinito. Es decir, ellos podían localizar, como dije antes, el nombre de un día y la cantidad de un día en sus números casi en 400.000 años, casi en 400.000 años, 377.000 y pico de años. Entonces, esto llevó a decir a los arqueólogos, o algunos arqueólogos, que los mayas estaban formalizando la idea de la eternidad, y no se quedaron cortos, Estaban entendiendo con su inteligencia la eternidad. Una pregunta, hablando de eternidad, porque también mencionaste en uno de los primeros programas que, hablando del cero, que ellos tenían como un círculo corto donde eventualmente podía ocurrir un fin del mundo. Un calendario. Y es el fin del mundo es una idea fija que creo que tiene el ser humano por el mismo temor, digamos, si todos nos morimos, ¿por qué no se va a morir el mundo? Aparte hay una evolución cuando se habla del calentamiento global. Yo razono que si venimos de la era del hielo y vamos avanzando, no tiene por qué detenerse el calentamiento global. El tema es cómo ayudamos a que se acelere o no. Exacto. Pero digo, el fin del mundo es una clave psicológica de la humanidad desde su nacimiento, creo. ¿Y cómo convive esta contradicción del fin del mundo, por un lado, y un cálculo o una imagen de eternidad? Bueno, es decir, lo primero que vos decís del fin del mundo era el temor que los llevó, que los impulsó motivacionalmente a hacer un calendario eterno, para que el fin del mundo no se diera. O sea, el mecanismo era así: cuando se repetía un mismo nombre, un mismo día y un mismo mes, etcétera, etcétera, ahí podía colapsar el mundo. Entonces, tuvieron que hacer un calendario totalmente infinito que no se repitiera, para que el mundo siguiera siendo, para que no se repitan los nombres y los números, porque eso era como que si el poder de los dioses números y de los nombres se agotara si se repetía. Entonces buscaron un calendario infinito que no tuviera fin, entonces el mundo, la naturaleza y el hombre iban a seguir existiendo siempre. Esa fue la raíz motivacional del calendario maya, ¿no? Y finalmente quiero citar a un estudioso de los mayas inglés antiguo, ya fallecido, Morley, que él dice que esto que hicieron los mayas en el calendario es una proeza intelectual tanto en calendarios antiguos como modernos. Ahora, yo digo, ¿por qué les cuesta a ellos decir
porque el calendario maya no era antiguo, no era antiguo, era antiguo en la historia, Sí, pero claro. era moderno en su concepción. Si medía el año, como lo mide todavía, más exacto que cualquier otro calendario, ¿cómo les cuesta a ellos reconocer a los ingleses, al habla inglesa, a la ideología de habla inglesa, vamos a decirlo? Claro, La sí. ideología, Sí, porque sí. el idioma inglés, bueno, les cuesta reconocer que un pueblo, por así decirlo, latinoamericano, Claro. haya hecho esto en el momento histórico que lo hizo. Sí, yo digo que a veces uno juzga desde una modernidad también lo pasado. Es decir, ¿pero ¿cómo tenían, digamos, genios matemáticos? Y decía, bueno, pero el tiempo transcurría en el medio de una observación asombrosa, digamos, ¿no? De asombro por los fenómenos naturales. Y eso lo que hicieron fue sistematizar ese reconocimiento dándole un significado gráfico, digamos. Sí, Y eso es lo que nos lleva a entender, digamos, todo esto sí, ahora. Eh, la filosofía hoy casi no tiene lugar si no fuera por las filosofías antiguas que uno puede dar, puede tener testimonios antiguos, pero casi no se da en la forma antigua, en la actualidad, porque es como que la gente no tiene tiempo. Es decir, probablemente vos seas una persona en la que yo pueda referenciar mi pensamiento y obtener de vos un razonamiento para generar un pensamiento X. Pero no tenemos tiempo. O yo no tengo tiempo de preguntarte o vos no tenés tiempo de contestarme. bueno, Entonces yo, tenemos que ir a lo escrito. ¿Cuál es tu observación acerca de ese fenómeno? bueno, es una muy buena pregunta eso del tiempo. Yo me hice tiempo para entender los mayas. Es decir, hay que hacerse tiempo fuera del tiempo que no es tirano para nosotros, en el trabajo, en las ocupaciones, en las necesidades, en la familia, pero hay que hacerse tiempo para esta reflexión sobre la historia maya y sobre la historia nuestra, porque es la historia de América, es la historia de América, es la historia nuestra. Así como los europeos hicieron eco de la historia griega, porque ellos parten de Grecia y Roma, Grecia y Roma, Grecia y Roma. Y está bien que lo hagan así. Claro. Pero el que está mal, si no lo rescatamos nosotros a los mayas. Entonces, yo diría que hay que hacerse tiempo para, por lo menos, escuchar, comparar y, digamos, después concluir al respecto. El tiempo es una de las variables más abstractas se me hace muy difícil a mí contar, y más en una radio verbalmente casi, sin un pizarrón, los cálculos que ellos hacían. El tiempo no se ve, se siente. Pero en cambio el espacio, al cual Occidente se dedicó, al espacio y la fuerza de la física, es más, uno se lo imagina más. Pero si yo vos te digo 5.125 por 5 son 25.000 y pico de años, entonces cuesta mucho más imaginarse el tiempo, porque es una variable muy abstracta. Darwin decía, nos cuesta, Darwin, siglo XIX, decía, les cuesta a nuestros correligionarios, nuestros colegas actuales, imaginarse 1.000.000 de años. Los mayas no solo se imaginaron 1.000.000, sino 400, 900 millones y hasta ser el infinito. Es decir, fíjense la importancia de la capacidad. Que ellos lo hayan utilizado para la religión, yo no me pongo, porque el temor básico de ellos era que el mundo colapsara. Yo sí. eso no lo discuto. Y había una sola religión, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Es decir, era una religión politeísta. Sí, claro, pero me refiero a que, pero, aunque sí. los distintos, Sí. las distintas ciudades, llamémosle, para entenderlo modernamente, Sí. tenían una misma religión. Digamos, el sol era el mismo Dios, la luna era el mismo. Sí. El calendario era el mismo en todos lados. Lo que podía haber quizá en un centro ceremonial, que se adorara un poco más la luna, en otro lado del sol, como dijiste. En Copán se detalló el periodo solar de manera más exacta que todos los otros centros ceremoniales. En Palenque, ya lo dijimos, el periodo lunar. Eso podía variar un poco, pero los dioses eran todos. Eran todos iguales. Sí. Y se puede extraer, ya que hubo tanta contemplación, más bien matemática, producto del temor humano, ¿no?, a la muerte. Digo,
uno no siente temor a la muerte, uno no habla de la muerte, uno no está pensando en morirse, pues si no, no haría nada, ¿no? Pero puestos a reflexionar, de alguna manera todos sentimos que dejamos algo por hacer, de alguna manera, Sí. y de allí un poco el temor, ¿no? Sí. Al final de la vida. Pero surge aún en esas circunstancias un pensamiento que pudiera considerarse político, es decir, viste, los griegos y sus debates, los romanos y su organización política, había o se puede extraer también de esa civilización un pensamiento político. Bueno, la organización de los mayas básicamente era social, ¿no es cierto? Entonces tenían un modo de producción. El centro ceremonial eran, como yo dije antes, dinastías teocráticas gobernadas por los centros ceremoniales mayores, eran dinastías teocráticas, ¿no? Que dirigían o estaban en la cima de los agricultores, de la gente que laboralmente tenía oficio. No era un mundo tan desigualitario como este. Claro. Entonces, o sea, uno podría decir, sí, no tenían acondicionador de aire, no tenían, pero no era tan desigualitario como este. Es decir, que en este hay acondicionadores de aire, pero hay un montón de gente que no lo puede tener. Y otros que lo tienen y no lo pueden usar, porque no pueden pagar la luz. Bueno, Sí, desde luego que se pueden sacar conclusiones políticas del modo de producción maya. Yo no me he dedicado a ese aspecto, pero como vos dijiste, el subcomandante Marco y otros intelectuales han bregado por esa parte, ¿no? sí, porque además yo creo que hay en una costumbre que probablemente para ellos no hubiera sido política. Yo recuerdo siempre la anécdota que me cuenta Roque Minata cuando él, como legislador de la provincia de Chubut, origina la primera ley de devolución de tierras a los mapuches. Y además la dilucidación que mapuche y tehuelches vienen a ser lo mismo, pero como si fuera entrerrianos del Paraná y entrerrianos del Uruguay, ¿no? Y entonces el concepto era, dice, yo hablé con los caciques y dijimos, no, tenemos que aplicar el Código Civil. Ay, ¿qué es eso? Y no, tenemos que darle a cada uno lo suyo. No, ya lo tenemos. No, pero tenemos que dividir, esto es suyo. No, ¿cómo dividir? Pero, ¿y si usted cría ovejas? Si su vecino cría ovejas, sí. ¿Y cómo? Si, no, dice, sí, yo sé la oveja que tengo. Si me falta alguna, debe estar en lo del vecino. Y si al vecino le sobra, me la va a dar porque es mía. Dice, pero no, pero tenemos que dividir. Entonces le dice, ¿usted tiene hermanos? ¿Y cuántos son? Y somos 4. Bueno, ¿y su mamá vive? Sí. ¿Y usted agarraría a su mamá y la dividiría en 4? Y le da para darle a cada uno. Y no, dice, ¿cómo voy a cortar a mi madre? Y bueno, nosotros somos hijos de la tierra. Y es un concepto político tan fundamental en nuestros días, porque se nos han quedado con la tierra, y aquel concepto de propiedad social de la tierra, dice, ¿cómo van a hacer retenciones? Por ejemplo, dice el productor agropecuario, con cierta razón, basado en lo económico, pero olvidándose de lo social, porque esa tierra no es de él. De él es del usufructo. Del usufructo. Claro, sí, sí. Lo que compra uno cuando compra un terreno, una casa, qué sé yo, es de la planta para arriba. Sí. Puede clavar su cimiento, pero la tierra es de todos. Digamos, partiendo de ese concepto, digamos, tenemos una definición política fundamental en el entendimiento que nos están robando, porque los mapuches son feos, sucios, tienen olor a pata, igual que los negritos ahora que salen a matarlos, sin entender que los chorros no son el negrito que te roba el celular, sino el que nos endeudó en 150.000 millones de dólares sin preguntarnos, ¿no? Volviendo al tema y terminando mi explicación, la de hoy, volviendo al tema de Hernández y del Martín Fierro, el gaucho, en uno de los borradores, me lo dijo Pepe, en uno de los borradores de Hernández, que no sé si está incorporado ahora a lo que se publica, pero bueno, él me lo leyó un día, el gaucho le llamó a esa desigualdad, le llamó la ley del embudo, el gaucho. Porque claro, si uno toma con un embudo, el que toma primero, toma más, porque el embudo se va afinando
El que toma último, toma muy poco. Esa desigualdad, el gaucho le decía eso, la ley del embudo. Y bueno, ya que hablas vos de concepción social o política, yo el jueves que viene es el último que vengo, porque creo que más o menos hemos repasado la parte fundamental de los mayas. Y me gustaría referirme justamente a la parte esa social, que qué importancia tienen los mayas para los latinoamericanos y qué diferencia hay en el trato que se le da a los mayas en el hemisferio norte, que es más o menos lo que vos estás preguntando, ¿no? Bueno, cómo no, va a ser muy interesante. Y creo que podemos hacer, Gastón, un compendio de las charlas que hemos tenido, y eventualmente encontraremos la forma de cristalizarlo en un conjunto de audios para que los que estén interesados puedan repasarlo. Así que el agradecimiento por lo de hoy y por adelantado lo del jueves, sí. próximo. Y no descarte pensar en otro tema, porque la verdad que es un espacio muy interesante. Si vos querés el de educación, lo tenemos, pero lo haríamos aparte, ¿no es cierto? Bueno, eso bueno, lo charlamos mientras tanto. Lo que sí voy a contar, algunos límites que tenían los mayas, porque yo he hablado acá de los mayas, y los mayas no es que hicieron todo, yo voy a hablar de algunos límites de los mayas y de cómo se los considera en el habla inglesa o el hemisferio norte. Bueno, muchas gracias. Bueno, al contrario, el licenciado Eduardo Campi nos ha dado un lujito de esta mañana. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Radio Total, en el 90.9 de